Apenas 5 minutos de las 18, estamos en Los Protagonistas, su único programa, me atrevo a decir, de Marcos Paz y tal vez la región, que es puramente político, ¿no? Y uno de los temas políticos que tal vez pasó, no sé si desapercibido, hubo una charla muy importante en la Facultad, ¿no?, de Ciencias Sociales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero uno de los hechos más trascendentes, ¿no? Estamos hablando de que hace 100 años se llevaba adelante la Revolución Rusa. Y quiero verlo acá en este programa, analizarlo con Jorge Eduardo Rulli en primer término, y después vamos a hablar con Ernesto Núñez Nicolais, ¿no?, que además es colega nuestro y tiene un programa muy interesante en la radio pública Revista Internacional. Te cuento, ya voy a ir con Rulli, que sobre el final te voy a contar y te voy a poner cómo viene la mano con respecto al Partido Justicialista en lo local, porque hay elecciones el 17 de diciembre. Ahora sí, Rulli, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Más que nada quería hablar con vos porque además tenés un Face muy solicitado y con mucha polémica todos los días de temas muy fuertes que tienen que ver con la actualidad, pero fundamentalmente con el pasado que hemos tenido políticamente, y estás armando algunos videos donde hablas mucho de estas cuestiones, sí, ¿no? La página a la que se refiere Bernardo se llama Trinchera. Es una página de Facebook, Trinchera por la Liberación Nacional. Exactamente. Y justamente hemos sacado un video de Carlos Taibo, un español que habla sobre los 100 años de la Revolución Rusa y los conflictos. Yo comparto bastante todo eso. Hemos sacado también otras notas acerca de aquellos acontecimientos, porque el hecho de que haya transcurrido 100 años es como que da derecho a investigar, a revisar, por supuesto, y a tener otras miradas, ¿no? Por supuesto que... Y fundamentalmente uno debería plantear por qué, con lo muy loable, ¿no?, del mensaje primario, la Revolución de Octubre, la Revolución bolchevique, no pudo triunfar en el mundo, ¿no? Sí. Bueno, a lo mejor algunas especulaciones son fáciles de volcar con el diario del lunes, claro, ¿no? Como que claro, lógico. Nosotros tenemos el diario del lunes, digamos. Exactamente. Claro, podemos mirar hacia el pasado y entonces ver las paradojas que se van dando. Yo justamente vengo de Chile, estábamos hablando de mi experiencia de Chile, donde en el gobierno del actual presidente Bachelet está el Partido Comunista y también está el Partido Socialista. Y si bien la impronta del Nuevo Chile fue marcada por Pinochet, no hay ninguna duda que la izquierda y el progresismo chileno, en buena medida los continuadores del gobierno de Salvador Allende, han respaldado y profundizado un modelo de creciente modernización. Es impresionante, no solamente el parque automotor, los rascacielos, las autovías. Yo creo que Europa envidiaría en buena medida esta situación que avala la izquierda marxista, ¿no? Y si hablamos del continente africano, es más evidente que la modernidad, en el sentido de las semillas transgénicas, el vivir en un departamento, el tener aparcamiento para los automóviles en el subsuelo de las casas, de los edificios, todo esto, ¿quién lo lleva? No lo lleva la metrópoli colonial, lo lleva la izquierda, ¿no? Lo llevan los chinos, de alguna manera lo aportaron los voluntarios cubanos en su momento. O sea, qué extraño, ¿no? Bueno, pero todo esto habla del fracaso de la Revolución Rusa. Claro, habla de... Claro, pero por eso. Entonces uno vuelve a revisar qué pasó. Sí. Y por eso yo he publicitado mucho en la página, en Trinchera, en algunos diálogos que tuvo una dirigente campesina que estaba en Suiza, estaba exiliada, y en 1881 tiene unos debates con Carlos Marx, porque ella le escribe con mucho respeto, y como dirigente campesina le dice: señor Marx, nosotros hemos leído El Capital y nos parece un aporte para comprender el mundo de hoy, su libro El Capital, dice, pero no compartimos
una mirada en el sentido de que se nos incluya en que al socialismo debemos llegar a través de la industrialización, o de que el sujeto histórico que hace el comunismo sea el proletariado industrial. Dice, tenemos un conflicto con los bolcheviques rusos porque ellos nos aplican este esquema de que la vanguardia es el proletariado industrial y que nosotros tendríamos en el campo que industrializarnos, y no estamos de acuerdo. Dice, y lo dicen como con el respaldo suyo, supuestamente con respaldo suyo. Le dice, nosotros ya vivimos en el cielo del socialismo porque ha habido una revolución agraria, nos hemos apropiado de los campos de los antiguos dueños, tenemos una asamblea campesina, nos gobernamos y de alguna manera estamos en el cielo del socialismo. No queremos volver al infierno del capitalismo como nos dicen los bolcheviques rusos. ¿Usted qué opina? Entonces Marx, claro, se complica allí, ¿no? Y esto se nota porque hay 7 borradores de cartas que él no se atreve a responder, cartas incompletas, y al final, después de un tiempo, le confiesa, mire, compañera, le dice, la verdad que yo escribí sobre 3 experiencias que conozco, que es la economía de Francia, la de Alemania y la de Inglaterra. Dice, yo no conozco Rusia, no conozco su economía o su situación social, y es posible que usted tenga razón, y que no necesiten el capitalismo para llegar al comunismo. ¿Se entiende? Bueno, por lo que sabemos, y por lo que dice Carlos Taibo, un historiador español, Lenin, cuando llega el momento de la revolución, que se toma el poder, o sea, que se asesina a la familia del zar, se instala la dictadura del proletariado, digamos, y Lenin decide hacer oídos sordos a esta polémica, decide desconocerla y aplica en Rusia el comunismo de electricidad, fábrica, ferrocarril, ejército de línea, autoritarismo, porque en muy poco tiempo los soviets, o sea, las comisiones de obreros y campesinos, los consejos obreros prácticamente desaparecen, o sea, el Politburó toma todo el poder, y se reprime la disidencia, que el hecho más terrible, más sangriento fue la rebelión de los marineros en la isla de Kronstadt, que son arrasados, masacrados por el ejército de Trotsky. Entonces ahí se implanta un esquema de autoritarismo y de industrialización de tipo capitalista. Yo creo que esta decisión de Lenin va a marcar toda la continuidad de la izquierda en el mundo. Lamentablemente, digamos, la subestimación por el campesino y la sociedad agraria ha sido total de parte de la izquierda a lo largo de todos estos años, porque se considera al hombre de campo como alguien que no ha sido suficientemente desarrollado políticamente. La actitud de la izquierda frente al zapatismo en México, por ejemplo, es evidente, se lo menosprecia, se lo considera al campesino como un pequeño burgués rural, y la vanguardia sería el proletariado. ¿Qué está pasando ahora? Cuando la Argentina y otros países se desindustrializan, entonces desaparece el proletariado, entonces se apela a Gramsci, que fue un intelectual italiano, que pensó en el marxismo cultural. Bueno, no tenemos proletariado, pero tenemos intelectuales, podríamos a través de los medios dar la batalla en el campo de los conceptos, de los relatos. Bueno, y ahí tenemos a Horacio González y tenemos José Pablo Feynman y tenemos todo lo que hemos tenido en la Argentina. Yo particularmente creo que el peronismo se ha marxistizado
yo creo que se ha marxistizado y por eso ha dejado de ser revolucionario. Esto que estoy diciendo creo que es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte porque lo que estoy diciendo es que el marxismo nos lleva a integrarnos al sistema. O sea, la variante del marxismo es el capitalismo chino, es un capitalismo de Estado. Entonces, los chinos están llegando a África para repoblarla con chinos, están llegando aquí. Esto significa, Jorge, que la idea que se planteó en sus comienzos con los bolcheviques, la Revolución de Octubre, la igualdad de clases, es imposible. A ver, no, lo que estoy planteando es que cada pueblo tiene su propia historia y que tendríamos que haber respetado, se tendría que haber respetado en Rusia los consejos campesinos y la organización que tenían, digamos, en vez de perseguir al Partido Socialista Revolucionario, que era el partido de los Narodniki. Los Narodniki era el movimiento del pueblo agrario, que estaba muy organizado. En vez de reprimirlo, se tendría que haber sentado. Los bolcheviques tendrían que haberse sentado a debatir con ellos el futuro de Rusia y haber respetado ese empoderamiento de los campesinos. Porque después los bolcheviques van a tener el mismo problema en Ucrania. Los campesinos se levantan en guerrilla contra el ejército rojo. ¿Por qué? Porque eran campesinos, querían su tierra, querían libertad, querían su autonomía. Jorge, ¿y hoy no queda país en el mundo con estas ideas primarias? Yo creo vos bien lo manifestaste. China es un capitalismo brutal de Estado con algunas consecuencias del marxismo o leninismo, podríamos plantear. ¿No? ¿Cuba qué es? Y Cuba ha fracasado, llegó a un entendimiento con Estados Unidos y vuelve a ser una isla para las vacaciones. Yo creo que lo de Cuba es un fracaso muy grande. Y la memoria de esos rasgos heroicos de un marxismo armado como el del Che Guevara, y se han quedado muy olvidados, ¿no? Habría sido, yo creo que, por lo menos en América Latina, el último gesto revolucionario con base marxista fue el Che, y terminó mal, porque terminó mal militarmente, ¿no? A mí es muy doloroso el hecho de que a un comandante y a un pensador lo mate la tropa del ejército enemigo, ¿no? ¿Se entiende? En un país además marcado, porque ya fue el país, Bolivia es el país del presidente colgado, ¿no? En el año 46 lo cuelgan a Villarroel, ¿no? Un oficial del ejército nacionalista que era presidente, que había hecho el primer congreso indígena de Bolivia, ¿no? Un tipo notable, ¿no? Y la turba que quería industrializar Bolivia al estilo europeo, se meten en lo que se llama el Palacio Quemado, y lo sacan y lo cuelgan de un farol a Gualberto Villarroel, héroe de Bolivia, ¿no? Y lamentablemente uno ve como hay discontinuidades en la historia, porque el Che Guevara no recoge este legado, me temo que Evo tampoco. Yo siento mucho dolor frente a los intentos de cambiar el mundo o de cambiar los países que no asumen la propia historia, ¿no? Me parece, siento que gran parte del fracaso de Lula y de Dilma en Brasil ha sido porque no han sido capaces de recoger y revisar el legado de Getúlio Vargas, ¿no? Y de otros también, de sus continuadores, por supuesto, ¿no? Jorge, ¿qué le recomendarías a quienes nos están escuchando? Vos has leído muchísimo, has recorrido muchísimo para poder entender lo que pasó en estos 100 años de la Revolución Rusa. ¿Algún intelectual, algún libro, algo que haga referencia y que sea lo más claro posible para vos? Bueno, a ver, necesitaría pensarlo, pero yo creo que en muchos sentidos se podría volver a José María Rosa,
Justamente en un local de libros usados de Marcos Paz encontré parte de la colección, muy barato, porque claro, ya está como dejada de lado, ¿no? Los libros de José María Rosa, la historia completa argentina es muy buena, A mí me redescubrí que era muy buena, sobre todo cuando viajé a España, y a partir de muchos intelectuales y de muchos libertarios españoles, me contaron de la historia campesina, de la revolución campesina que se da en el siglo V, en el siglo VI, VII. Es una revolución que termina con la esclavitud e impone el comunal, que son las tierras comunes, que todavía hay algunas tierras comunes en España, tierras que son de todos. Se puede utilizar, poner ganado, recoger frutos, pero nadie se la puede adueñar porque es del conjunto, ¿no? Es como en México, ¿no? Bueno, y justamente José María Rosa habla de todo esto, ¿no? Y de cómo esa revolución que en España fue reprimida en el siglo XVI, XVII, con muerte de mucha gente, se va a revivir 200 años después en la revolución de los comuneros del Río de la Plata y de toda América Latina, de todos los virreinatos, que son los comuneros, que son los que directamente el rey no los puede reprimir en América porque no tiene ejército. Claro, digo, estamos hablando con Jorge Rulli, para aquellos que no lo conocen, no solo es muy leído, digo, él, como yo lo tengo como un amigo, además es un intelectual sin lugar a duda, pero es un hombre además de trabajo con la pala, ¿no? Digo, pero además de eso, ha estado en situaciones donde a uno marcan de cuerpo entero. Recuerdo cuando me contaste de tu viaje a China, a la China, yo he recorrido, de Mao Zedong, y además ha recorrido, por ejemplo, no hace mucho, conociendo en el fondo lo que es el zapatismo. ¿No? Sí, y bueno, y yo aquí participo de un movimiento de jóvenes alternativos. Soy de los primeros que llegaron a hacer huertos, a plantar frutales, a tener métodos alternativos de tecnologías apropiadas, calefones solares y todas estas cosas. Yo vivo... ¿Esa es la mejor revolución? Esto es un modo de hacer la revolución, claro, o sea, de cuestionar la modernidad, tratar de supeditar las tecnologías a la vida humana, a la existencia humana, afirmarse en la cultura y en la propia tierra. Yo creo que esta es la revolución en Argentina. Habría que ver cómo darle un perfil más político, porque esto, claro, cuando hay elecciones no participa, pero en realidad los vecinos de Marcos Paz, que han ido a las ferias verdes, ven que la cantidad de jóvenes que no solamente venden productos de huerta, sino que claro, hacen licores, hacen jabones, una cantidad de cosas y que viven de otra manera y que son alegres y que tienen hijos, a veces los paren en la casa o han instalado en Marcos Paz la costumbre de las doulas y de parir en familia o de parir en el hospital, pero con el marido, con los hijos. Toda esta manera tan humana de vivir, yo creo que es una revolución. Entonces, en México, algún gran filósofo decía, esta revolución ha ganado, decía Gustavo Esteva, que yo creo que es el filósofo vivo más importante de América Latina, y nos dijo, en Oaxaca la revolución ya ha triunfado porque hay 300.000 baños secos. Claro, un argentino se reiría, ¿no? Yo mismo no entendía, claro. Él dice, 300.000 baños que no mezclan la caca humana con el agua, o sea, que son respetuosos del agua y de la madre tierra. A mí me pareció, me costó comprender de qué estaba hablando. Estaba hablando de que si hay 300.000 baños secos, hay 300.000 familias que decididamente quieren vivir de otra manera. No importa lo más probable es que ni siquiera vayan a votar, pero están cambiando el mundo
en sus pueblos, en sus caseríos, con sus hijos, enseñando a sus hijos de otra manera, ¿no? Yo siempre digo que me parece importante recordar, detrás del zapatismo, como expresión de los pueblos indígenas de México, que en estos días están presentando una candidata indígena a la presidencia de México. Detrás del zapatismo hay mucho anarquismo, pero también hay un cristianismo diferente, ¿no? Hay un cristianismo muy contestatario, ¿no? Que recuerda que hasta el siglo IV, cuando Constantino estatiza la Iglesia Católica, la Iglesia cristiana, perdón, al cristianismo, cada cristiano tenía la obligación de tener un lugar en su mesa para el hambriento y una cama para el pobre, el caminante que llegaba. O sea, ser cristiano era tener un lugar en la mesa para cualquiera que golpeara la puerta y una cama para el peregrino. A partir de ese momento Constantino dice, no es necesario, porque la antigua Roma tiene instituciones, asilos, que recogen a los pobres y vamos a restablecerlos. Entonces, muchos cristianos dijeron, no, si nos quitan la posibilidad de ayudar a los pobres, nos están quitando parte de lo que nosotros queremos, y se fueron al campo, ¿no? Entonces, a los cristianos les quitaron primero el lugar en la mesa de los pobres. Después le quitaron a los chicos, que los padres los educaban, dijeron, no, a partir de ahora los educa la escuela. Después le dijeron a los jóvenes que ustedes les enseñan el uso de armas, no, a partir de ahora se le enseña al Estado. Y a la familia le fueron quitando cosas. Cuando cae Roma, esos cristianos rebeldes estaban por todos lados, mezclados con los bárbaros, en toda la Germanía, estaban en la antigua España, y son los que dicen, ahora vamos a terminar con la esclavitud, vamos a vivir de otra manera. Prima el trabajo manual, lo primero es el trabajo manual, hombres y mujeres son iguales, en el sentido de que podemos tener líderes mujeres, podemos tener las órdenes militares, las puede dirigir una mujer o un hombre, depende de lo que la asamblea decida. Democracia directa, y se establece una verdadera revolución en toda Europa, que es una revolución campesina, que se da desde el siglo V, VI, hasta el siglo XV más o menos, donde al final es reprimida por la monarquía absolutista y la formación del Estado. Disculpame, Jorge, no, porque ya estamos casi en el corte. Como siempre, la verdad, te agradezco, pero quería marcar algo que lo pasamos por alto, porque no hablamos mucho de la Revolución Rusa, cómo se sintió en la Argentina, sobre todo cómo lo sentiste vos en tu adolescencia y demás, pero quería marcar un hito, que la primera embajada de Argentina ante lo que era la Unión Soviética, ¿no?, fue de Juan Domingo Perón. Sí, ¿no? La verdad que contra mucha cosa que se dice, el peronismo, así como se miente mucho con respecto a los judíos, porque realmente el peronismo no solamente tuvo ministros judíos, sino que además formó agrupaciones judías que lo respaldaban. También se mintió mucho con respecto a esto del comunismo. Perón ha sido, el peronismo fue muy generoso en todo sentido, muy abierto y muy tolerante. Y se ha tejido una leyenda negra. Pero yo quería contar algo cómico para terminar. Puede ser. Yo llegué al exilio, a Estocolmo, en Suecia, y me traté de conectar con la colectividad latinoamericana, y me dijeron, el mejor lugar es el Instituto Latinoamericano de la Universidad de Estocolmo. Entonces fui y me encontré con un montón de chilenos, mexicanos, colombianos. Era estupendo poder hablar español y entenderse, ¿no? Y encontrar autores y poder debatir, ¿no? Me acuerdo con los chilenos discutíamos mucho el tema porque les costaba mucho, era toda gente de izquierda, ¿no? Les costaba entender esto de que le tienen que devolver el mar a Bolivia, ¿no? ¿Viste? Eran cerrados, ¿viste? Bueno, no importa, pero había muchos debates muy ricos, ¿no? Y lo que me llamó la atención es que se estaba haciendo ¿cómo se dice? Como un concurso literario, poético literario, y había grandes carteles. Y se decía, concurso de la Universidad de Estocolmo para el libro latinoamericano. Bueno, primer premio, una semana en Moscú, todo pago. Segundo premio, 2 semanas en Moscú. Tercer premio, 3 semanas en Moscú, todo pago.
Claro, yo no entendía, digo, ¿cómo está equivocado? Claro, al revés. ¿Cómo puede ser, no? Sí. Bueno, lo entendí cuando viajé a Moscú. Una semana y me quería suicidar. Me quería suicidar. Es decir, cuando la revolución se hace aburrida, bueno, el comunismo... Ahí te hiciste peronista. El comunismo era aburrido, era feo, era maloliente, todo funcionaba mal, todo. La cosa buena. Está buena anécdota. Jorge, siempre es un placer tenerte acá. No, por favor, ustedes nos ven con unos lentes negros. Sí, no es por coqueto, sino porque tiene un problema. Un problema, no estoy veraneando, Vino veranear los Quisiera veranear en la TV pública, pero no. No es así. No, me hacen trabajar, realmente. Ruli, gracias. Un gusto. Igualmente. Vamos a una pequeña pausa y ya seguimos dialogando sobre la Revolución Rusa. Lo vamos a hacer con este periodista que tiene un programa espectacular en la radio pública, Revista Internacional, Ernesto Núñez Nicolai. Ya volvemos. William Sport, ya un clásico en Marcos Paz, ofreciendo calidad y buen precio. Prendas para vestir a toda la familia, talles estándar, especiales y súper especiales. Todas las tarjetas. Recordá, ahora William Sport en Sarmiento 2186. Lavadero Lore y José, calle Libertad y Tucumán. Lavadero de autos a tan solo 140 pesos. Precios especiales para remiseros. Lavado de camionetas tipo Kangoo a 180. Lavadero de camionetas 4x4 a 220 pesos. Lavadero de motos a 80 pesos. Atendida por sus propios dueños, Lavadero Lore y José, calle Libertad y Tucumán, Marcos Paz. Librería y regalería El Faro, Sarmiento 1729. Librería cristiana, libros, Biblias, regalos. Librería y regalería El Faro. En calle Piedra 164 abrió sus puertas verdulería y frutería La Gauchita. Promociones semanales, excelente calidad, atendido por sus dueños. Frutas y verduras La Gauchita, Piedras 164. Centro Veterinario La Aparecida, centro de diagnóstico, grandes y pequeños animales, cirugías, traslados, laboratorio de última generación en Red Senasa. La dirección Libertad 25, el teléfono 477-0529. Pet Shop, entrega de alimentos a domicilio. La Aparecida recomienda que controles el calendario de vacunas de tus mascotas. Centro Veterinario La Aparecida, Libertad y French. Lo de María, comidas para llevar, granja, almacén. Lo de María, Avellaneda, esquina José Cepaz, abierto todo el día. Tienda Los Tíos, Agüero 157 entre Sarmiento y Avellaneda. Ahora en su local totalmente renovado. Trabajamos con todas las tarjetas, también 12 pagos. Indumentaria para toda la familia, bombachas de campo, ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos, blanquería, lencería, camperas, expertos en la moda de Marcos Paz.
Tienda Los Tíos, Agüero 157, entre Sarmiento y Avellaneda. La mejor programación la tenés en Canal 4, el canal de la gente. No te quedes sin saber. En Canal 4, Marcos Paz, No te quedes sin saber. Programa de interés general con más de 20 años ininterrumpidos. Actualidad, historias, culturas de nuestras provincias, música, artistas y mucho más. Martes, 17:30. Y en la repetición a la noche, luego del noticiero de Canal 4. No te quedes sin saber. Idea y conducción, Rosita Burstein. Historias y personajes que te van a entretener. Mini Super San Jorge. Los mejores precios, promociones en fiambres de primera calidad. Trabajamos con todas las tarjetas. Mini Super San Jorge, en Avellaneda 1450. Hace tu pedido al 477-6273. Todo lo que tenés que saber para vivir mejor, con los mejores especialistas y los temas que más te interesan, los podés ver en La Salud y Vos, con la conducción de Horacio Rubino, los viernes a las 6 de la tarde en vivo por Canal 4, la nueva tele. Toda la actualidad política la tenés en Los Protagonistas, un programa de la televisión pública de Marcos Paz. Las opiniones de nuestro pueblo, con toda la información desde las distintas voces, con la conducción de Bernardo Effman. Los Protagonistas, todos los miércoles en vivo a las 6 de la tarde por Canal 4, el canal de la gente. Continuamos en Los Protagonistas, si usted lo está viendo, estamos aquí ya junto a él, junto al comunicador social, a él le gusta más, me parece que lo llaman de este modo, no periodista, pero para mí es espectacular, sea comunicador social, periodista. Estamos hablando de un programa que va los jueves a partir de las 19:30 en la radio pública. Sí, señor, después de Política a Fondo. Lo tenemos ahí, Ernesto Núñez Nicolai, hablando de temas internacionales. Y además, Ernesto ha participado del Partido Comunista y queríamos, porque conoce bien de adentro, sobre todo cómo se vivió la Revolución Rusa. No, por supuesto, en 1917, que todavía no había nacido, pero en su adolescencia seguramente no estaba en la algidez de la Revolución Rusa. ¿Cómo estás, Ernesto? Bien, muy bien, por suerte. Buenas tardes. Bien, a ver, contanos, ¿qué es lo primero que se te vino a la mente cuando en todos lados estaban, y hemos visto, estuvo una marcha muy importante en Rusia, ¿no? Bueno, eso es relativo, que fue muy importante, sí. Bueno. El recuerdo que me surge el 7 de noviembre es de profunda tristeza por el fracaso de la revolución, la primera revolución proletaria del mundo, que fue triunfante y que hay que dividirla en varios aspectos, en varios periodos, ¿no? El primer periodo creo que nace desde el proceso revolucionario, la toma del poder, la destrucción del poder burgués, hasta centralmente la muerte de Lenin y de alguna manera la asunción en el poder absoluto de Stalin. Todo el periodo del estalinismo, y después aparece el primer intento de rever algunas cuestiones cuando en febrero del año 1956 Khrushchev convoca al Comité Central del Partido Comunista a través de un congreso, y lo que fue el famoso informe secreto, donde se critica profundamente toda la etapa estalinista. Proceso que se aborta con la asunción de Brezhnev y el desplazamiento de Khrushchev, que pasa a las páginas más oscuras. Es reivindicado más tarde en el último periodo, que es
el periodo de Gorbachev. Claro, me imagino. Pero evidentemente es una revolución que ha fracasado. ¿Y por qué fracasó? Digo, porque, a ver, es muy loable, como vos bien lo marcaste, la primera revolución proletaria, exactamente, de los obreros, ¿no? Igualdad de clases, digo, un sentimiento que, por lo menos aquí quienes estamos presentes, lo sentimos del mismo modo y nos sentimos identificados, digo, con esto de que seamos todos iguales, ¿no? Un mundo mucho más justo. ¿Y por qué entonces? Lo primero que hay que resaltar es que los principios del socialismo y del comunismo están intactos. Son dos cuestiones completamente distintas. Eso está intacto y dio la posibilidad de que otros países se sumaran a procesos revolucionarios. Hablamos de Cuba, de China, de Vietnam, para nombrar tres países que llegaron al poder en procesos y en caminos revolucionarios. Lo que pasa en lo que fue la Europa oriental fue producto del triunfo de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente por lo que era la Unión Soviética. Lo que sucede con, digamos, el fracaso y la traición a esta revolución tiene mucho que ver con la cuestión de el poder que asume Stalin, el poder absoluto y la aplicación de medidas que no tenían nada que ver con un proceso revolucionario. La primera consigna de Stalin, que desaparece por completo, fue todo el poder a los soviets. ¿Qué es todo el poder a los soviets? El soviet eran los consejos, unidades básicas, si vos le querés llamar acá, comités, donde el poder lo tenía las bases, campesinos, soldados, trabajadores, intelectuales. Ellos tenían y debían, digamos, decidir el poder en los distintos lugares de su asentamiento, en fábricas, en colegios, en lugares de vivienda, etc. Eso fue cortado de cuajo, ¿no es cierto?, por todo ese proceso y por la asunción de lo que significó el estalinismo. Hay que tener en cuenta que del primer comité central, o sea, ese comité central que tomó el poder en el año 1917, el 95% fue asesinado por Stalin y por sus secuaces. Y hay un hecho que es muy anecdótico. En el año 1936 se produce un comité central y el proceso de la elección de las autoridades era por votación para elegir el comité central, y ese comité central luego elegía a las autoridades, al comité ejecutivo y al secretario general. Rykov, que era uno de los personajes más queridos, más simpáticos, más amados por el proletariado, sacó solamente 2 votos en contra. Stalin sacó 236 votos en contra. Pasa el tiempo y Rykov es asesinado. Y las purgas y los campos de concentración, etcétera, etcétera. ¿Y por qué tardó tanto, digo, el comunismo de hacer una autocrítica? Y hay muchos sectores que todavía ni lo piensan, ni lo hacen y creen. Yo creo que es parte del proceso histórico, y yo creo que todavía no hay un proceso de autocrítica profunda. Yo creo que no existe ese proceso de autocrítica profunda, y no es mucho tiempo. En la vida nuestra, 70 años, 80 años, es una barbaridad, pero en la vida de la humanidad es nada. Un soplo, es un soplo. El tema de Stalin nace con la propia revolución. En el año 1923-22 aproximadamente, cuando ya Lenin estaba muy mal de salud, producto también de un atentado que sufre, él envía distintas cartas al Comité Central. Una de las donde él notaba ya que había muchos problemas internos y diferencias. En esas cartas, que es llevada a la dirección del partido por la mujer Krúpskaya, que era dirigente del Comité Central, y que le es entregada en manos a Trotsky, que más allá de lo que se dice, Trotsky era el hombre de confianza de Lenin, no así Stalin. El cargo de secretario general, Bernardo, era un cargo administrativo. Entonces, Lenin plantea, es necesario, es imprescindible que este hombre se le saque todo el poder, y que se le saque todo el poder por cualquier medio. Y hace mención a varios dirigentes, pero la caracterización que hace de Stalin es mortal.
Stalin toma el poder y bueno, después sucede lo que todos nosotros conocemos. Lo que sí que hay que rescatar de esto es que la Unión Soviética pasó de ser un país campesino y atrasado en convertirse económicamente y militarmente en la segunda potencia mundial. ¿Cómo y de qué forma? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que todavía debatir. Es decir, cuando vos hablabas de las imágenes que nosotros veíamos en estos días, los festejos en Petrogrado o en San Petersburgo, lo que antes fue Leningrado, porque ahí se toma el poder, ahí es donde se toma el poder, pero cuando se trasladan esos festejos a Moscú, las movilizaciones y las manifestaciones, es indignante que la figura de Lenin estuviera al lado de la figura de Stalin, cuando hubo otros dirigentes. Podemos nombrar a Trotsky, a Bukharin, que era el preferible del partido, joven, muy audaz, el más inteligente según Lenin. ¿Por qué se utiliza tanto la imagen de, me parece a mí, quien fue el intelectual de todo esto, Carlos Marx? ¿O Karl Marx? Bueno, no, son los dirigentes máximos, fueron los dirigentes máximos de la Unión Soviética. Eso está claro. Sí, en las movilizaciones han aparecido las imágenes de Marx o de Engels o de otros y otras, pero lo que no, por lo menos de mi punto de vista, no es compatible la imagen de Lenin con la imagen de Stalin, porque había otros, y hay que nombrar a otros, ¿no es cierto? Tenemos a Bukharin, al propio Trotsky, a Funce, te puedo nombrar a Plejanov, te puedo nombrar a Kanemev, a Zinoviev, a Krúpskaya, a Rykov, al propio Molotov. Trotsky, que fue perseguido hasta su exilio y asesinado. Y asesinado. ¿No? Trotsky fue el fundador del Ejército Rojo. Exactamente. Era el mayor cargo que tuvo. Era el intelectual más capaz. Pero por supuesto también con un grado de soberbia propio, ¿no es cierto?, de los seres humanos. Y vos calculás que eran muy jóvenes. Le llamaban el viejo Stalin, a Lenin. Y Lenin murió con 53, 55 años. Así que evidentemente eran mucho más jóvenes. Mucho más jóvenes. Pero es un proceso que se abortó. Te traigo al plano de la Argentina, sé que vos participaste del Partido Comunista. ¿Qué fue en aquellos años? ¿Cómo se sentía la revolución? Digo, bueno, en tu adolescencia, por ejemplo, ¿no? Los años 70. Claro, tengo 64 años. Sí, claro. Porque aparte era muy fuerte toda la cuestión de izquierda. Yo creo que sí, los años 70 eran los años muy fuertes. Yo creo que se veía en la Unión Soviética la posibilidad y la potencia que nos permitía a nosotros, desde la visión del Partido Comunista o del Movimiento Comunista Internacional, alineado a la Unión Soviética. Hay que hablar que hubo un cisma muy importante después de ese famoso 20 Congreso, cuando los chinos junto con Mao producen la división. Los chinos juntos con Mao eran de carácter puramente stalinista. La Unión Soviética era el faro, y aparece Cuba después, y aparece Vietnam, la derrota más impresionante que tuvo Estados Unidos de las manos de los vietnamitas. Cuba, Vietnam eran los faros de los procesos revolucionarios y todos los movimientos de liberación en África. Era muy importante. ¿Hay algún país que haya quedado como faro después de la Unión Soviética? Yo personalmente creo que no hay nada. China ha girado a un capitalismo vergonzante. Vietnam se debate en una situación muy complicada. Y Cuba, evidentemente, es muy complicado dar una opinión de Cuba. Yo creo que lo que hay que resaltar de Cuba es la dignidad que tiene el pueblo cubano. ¿No? Y la capacidad que tuvo, por ejemplo, Fidel Castro, de cuando él se dio cuenta de que no estaba en condiciones, él, digamos, dio un paso al costado. Ahora, evidentemente, ante esta situación, Cuba está, y nuevamente con este gobierno de Trump, en una situación muy complicada. Muy complicada. ¿Podemos decir que, salvando absolutamente a distancias, hoy el zapatismo? No, yo no puedo opinar del zapatismo porque yo desconozco por completo. Entonces, una de las cuestiones que nosotros o por lo menos hemos aprendido, es no opinar cuando no conocemos. Lo que pasa hoy en el Movimiento Comunista Internacional es que todavía está en crisis. Es decir, nosotros hemos visto miles de festejos, cientos, te digo de alguna manera,
y para no exagerar, en Buenos Aires, en Argentina, en Uruguay, en Chile, de conmemoraciones nostálgicas hacia la revolución soviética. El problema es cómo nosotros insertamos, porque el marxismo está vivo, el marxismo es movimiento, es dialéctico, no es un dogma, no es la Biblia, ni el Corán, y como es movimiento y es dialéctico y es científico, eso tiene que ser nutrido constantemente de opiniones nuevas. La caída de la Unión Soviética a principios de los años 90 todavía está en un proceso de profundo debate. Para mí, para vos son muchos 20 y pico de años, pero para los procesos de cambios profundos es muy poco. Se suma a esto que estamos en una profunda crisis de civilización, una profundísima crisis de civilización. Los conceptos y la dominación del capitalismo van mutando y cambiando constantemente. Existe también una necesidad de los países capitalistas de meterse para adentro, fronteras para adentro, pero dentro de muy poco, si esto continúa así, van a mandar las grandes corporaciones en el mundo. Y las fronteras, se acaban los gobiernos. Y las fronteras van a ser, digamos, para la galería. Se van a acabar los gobiernos, son las grandes corporaciones. Nosotros somos testigos. ¿Y qué pasa con la izquierda? Bueno, cada uno tiene una visión distinta. Yo no, por eso digo, no voy a opinar de algunas cuestiones, pero me parece que cada uno tiene una visión. Yo creo que mucha de la izquierda ha abandonado el marxismo-leninismo. Es decir, en las campañas electorales vos ¿notaste que alguien hablara de socialismo y de comunismo? No. No hablan. Pero como yo no voy a juntar votos, entonces yo insisto, ¿no es cierto?, en que el cambio profundo lo va a dar el socialismo, que es la prehistoria de la humanidad, el paso a la sociedad comunista. Y como es dialéctico y está en movimiento, después de la sociedad comunista no sabemos, pero lo que sí que va a desaparecer es la explotación de la humanidad, en tanto y en cuanto el capitalismo no destruya el planeta. O por guerras, o por este tremendo proceso de desgaste de la propia tierra, que eso también tiene mucho que ver. ¿El comunismo puede llegar o debe llegar como llegó en Rusia con una revolución, o puede llegar también por el voto de la gente? El problema no es cómo llegue, el problema es cómo se sostiene. El problema no está si es por distintas vías, el problema es cómo se sostienen los procesos después. ¿Entendés? Sí, claro, totalmente. Porque es lo que uno siempre... La experiencia de la unidad popular en Chile fue importantísima, sin embargo después no la pudieron sostener. Exactamente. No pudieron sostenerla, no porque no quisieron, sino porque evidentemente el capitalismo y el imperialismo utilizó todos los mecanismos para eliminarla por completo. Totalmente. Si no, no hubiéramos vivido la noche negra que vivimos en el continente. Y hoy, en el mundo, hay un giro muy profundo hacia la derecha, muy profundo hacia la derecha, donde sectores con nuevas características nazifascistas están surgiendo. Y es preocupante, hay sectores del pueblo y del proletariado que han votado a la derecha, y un caso muy concreto es en Francia, que Marine Le Pen gana las primarias. En Alemania ha surgido un partido nazifascista que ha logrado en estas últimas elecciones un 15, un 20% de voto. En Austria, la cueva de la víbora, ahí nuevamente han aparecido partidos nazifascistas con intenciones de poder. Y no hablemos de lo que ha pasado en lo que fue la Alemania, lo que era la cortina de hierro, todo el oriente, donde han surgido sectores de derecha muy preocupantes, muy preocupantes. Un panorama gris oscuro, y no estamos al margen, ¿no? Lo que nosotros tenemos la esperanza es en el proletariado. El proletariado es la clase que está en condiciones de cambiar la humanidad. Pero ojo con esto, no es el mismo proletariado que marcó Marx, no es el mismo proletariado de la Revolución Soviética, ni de los años 70. Este proletariado es distinto, es muy distinto. Pero ahí está el germen.
Ernesto, clarísimo como el agua, la verdad que es un placer tenerte en Los Protagonistas. Te digo, escúchenlo, pues es un programa bárbaro a las 19:30 todos los jueves. Gracias, en la radio pública Revista Internacional. Si me permitís, en un minutito les cuento cómo queda. Mañana se cierra el PJ, se cierra el tema lista, ¿no? En provincia de Buenos Aires están buscando unidad. Por ahora hay 3 listas, que son la de Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, Walter Festa, intendente de Moreno, y el ex intendente y actual presidente del PJ, provincia de Buenos Aires, Fernando Espinosa. Entre ellos están buscando unidad. Por ahora no hay acuerdo, hay que esperar a mañana. Acá en Marcos Paz habría también 3 listas en principio. Una, la que encabeza Fortini con Gabriel Pez, que han sacado un comunicado hoy buscando la unidad con otros sectores, están hablando con todos los sectores del PJ, entre ellos con Osvaldo Patomás Prone y con Enrique Quito Salzman. Ahí está lo que sería el sector, ¿no?, de la gestión de Curuché más otros sectores. Después estaría, ¿no?, por el lado de Pablo Forte, y quien hasta hace un tiempito ha sido secretario de Derechos Humanos del municipio de Marcos Paz, Maximiliano Sous, que hoy hicieron una movilización a nivel nacional por la cuestión de la emergencia alimentaria, ¿no? Estuvieron en frente de Acción Social aquí en Marcos Paz. Algunos se preguntaban por qué no fueron al local de Cambiemos, pero bueno, en fin, yo qué sé, está bien ahí. Son posturas y necesitaban seguramente esa foto con respecto, ¿no?, a cuestiones, ¿no?, un poquito más arriba. Estuvo Movimiento Evita, estuvo el CETEP, Barrio de Pie y otras organizaciones. Falta autocrítica, sociales. ¿Cómo? Falta mucha autocrítica. Sí, totalmente. En esta derrota falta autocrítica, sí, muchísima autocrítica. Lo comparto. Y la última lista que me falta, dicen que habría una lista que está monitoreada por la gente que estuvo también acompañando en este sector de cumplida, Florencio Randazzo, que es la de Ignacio Nacomedina, que es diputado electo, ¿no?, por la última elección, y que podría ser el candidato Hugo Telechea. Hay bastante bronca con de él misma, ¿no? Estamos hablando del Vasco Aragona, que el viernes posiblemente hable en la radio pública sobre, después, ¿no?, con el diario el lunes y con toda la puesta en escena de quienes se presenten a esta elección. Me estoy olvidando de Enrique Aragona, ¿no?, que estaría más cercano en este caso a lo que es la lista de Fortini y Gabriel Pez. Juan, con todo este panorama nos vamos seguramente la semana que viene, no solo de novedades, posiblemente estén aquí algunos de esos candidatos de los cuales estamos hablando, porque la elección es el 17 de diciembre, la tenemos a vuelta de la esquina, el futuro del PJ en la provincia de Buenos Aires. Nos vamos, ha sido un placer. Gracias a vos, con Ernesto Núñez Nicolai, como ya lo manifesté. Son 18:58 minutos, quédate en la televisión pública, en el Canal 4, ya llega Punto Panorámico. Nosotros nos volvemos a reencontrar con una semana en esto que es Los Protagonistas.